Vamos a hablar de nuestro colesterol, de las arterias, de nuestro corazón. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Es que el colesterol, el calcio, la grasita se acumula con el paso del tiempo y forma un tipo de placa que puede llegar a estrechar las arterias y a entorpecer el funcionamiento del corazón. Pero ¿sabe qué? Una buena dieta, ejercicio y recomendaciones de los profesionales podemos dejar esto de lado y tener un corazoncito y unas arterias sanas. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, hoy tenemos 3 expertos que nos van a hablar y vamos a iniciar con el doctor, que es endocrinólogo, también es cardiólogo, el doctor Esteban Soto. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor, ¿por qué es que se forma esa película de grasa que viene a estropear el funcionamiento o a estrechar las arterias y a estropear el funcionamiento del corazón? Bueno, esa película de grasa que vos hablas es un proceso que los médicos llamamos aterosclerosis. Es un proceso que inicia mucho antes de lo que nosotros pensamos. De hecho, hay estudios que muestran que soldados de la guerra de Vietnam o de Corea a los 20 años ya tienen placas de grasa en las arterias, placas importantes a nivel de las coronarias. Incluso lo que la madre ingiere durante el embarazo tiene que ver con el desarrollo de aterosclerosis futura. De manera que es un proceso que está mediado por diferentes factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables son, por ejemplo, la hipertensión, el nivel de colesterol, el azúcar, el sedentarismo, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, el estilo de alimentación que llevemos, y están los no modificables que son, por ejemplo, la raza, la genética, digamos, nuestros padres si tienen antecedentes familiares o no de cardiopatía prematura, y la edad, y el género también. Entonces, hay veces que podemos modificar algunos de los factores, otros no podemos hacerlo. Y si uno de los factores es, por ejemplo, que padezco de diabetes, doctor, ¿esto puede afectar también la salud de mis arterias? Por supuesto, la diabetes, hay que tener en cuenta que el 70% de los diabéticos mueren de un infarto o de una condición cardiovascular. Entonces, la enfermedad en los diabéticos es mucho más avanzada, más compleja, afecta más vasos y es de más difícil manejo porque no solo está la cuestión del azúcar, sino que también está involucrado la hipertensión y la alteración de lípidos en estos pacientes. Ahora que se hablaba de hipertensión, ¿cómo afecta la presión alta, doctor, también? Bueno, la presión puede afectar no solo a la circulación coronaria, que es quizás lo que más le interesa a la gente, pero también está relacionada con el desarrollo de eventos cerebrovasculares, llámense derrames. También puede afectar la circulación de los miembros inferiores, que se conoce como enfermedad arterial periférica. Y esto combinado con otras alteraciones como el tabaquismo o la alteración de lípidos o la glicemia, pues puede llevar a un desarrollo prematuro de estas condiciones. Doctor, ¿hay alguna alerta, algún síntoma de que mis arterias se están tapando? Bueno, en algunos casos hay que entender que esta enfermedad puede ser silente. De hecho, hay 30% de la gente que puede tener un infarto y no tener un dolor. Sin embargo, afortunadamente la mayoría de los pacientes van a tener lo que se llama angina, que es un dolor en el pecho. A veces puede ser lo que se llama un equivalente anginoso, que es una falta de aire, por ejemplo, un mareo o un desmayo, en lo que se refiere a corazón. En lo que se refiere a circulación de miembros inferiores, angina de pies, que eso es cuando uno camina, por ejemplo, y le coge un dolor fuerte en el nivel de los muslos o los gastronemios. Y también podemos tener antecedentes de, bueno, que el paciente haya tenido, por ejemplo, un prederrame cerebral, que eso es cuando el paciente, por ejemplo, se le traba la lengua o pierde la movilidad de un brazo o una pierna. Eso me está diciendo el cuerpo que fue algo que resolvió, pero que pronto va a venir otro. Okay. ¿Tratamientos, doctor? ¿Qué podemos hacer? Con tratamientos es muy importante la parte, bueno, tiene que ser un abordaje multifactorial. No solo la parte de medicamentos, sino la parte de alimentación, por eso, bueno, está la compañera por acá, y la parte de ejercicio. Esos son los 3 pilares fundamentales del tratamiento. Desde el punto de vista de fármacos, hoy en día tenemos abundantes fármacos que pueden ayudar en la prevención de estos eventos, tanto a nivel de lípidos, como la hipertensión, como la parte de azúcar. Digamos, hoy en día tenemos medicamentos para el azúcar que antes no teníamos, que son protectores del corazón, por ejemplo. Muy bien. De hecho, aprovechemos, doctor, ya que usted tocó el tema de alimentación. Aquí tenemos a nuestra nutricionista Melania Chevo. Muy buenos días, Melania. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ayudamos con la alimentación a destapar esas arterias, Melania? Bueno, lo primero es reducir los factores de riesgo, como estábamos conversando antes. Entonces, es muy importante la pérdida de peso. O sea, si tenemos un sobrepeso y eso puede venir por excesos calóricos, entonces tenemos que regular la cantidad de comida que estamos consumiendo y mejorar la calidad de la comida, que eso es muy, muy importante actualmente. Estamos consumiendo muchísimos azúcares simples como población en general y muchísimas grasas saturadas como población en general, y esto es lo que más nos puede afectar. Entonces, la idea no es dejar de consumir carbohidratos, la idea es elegirlos bien, y la idea tampoco es dejar de consumir grasas, sino que es consumirlas bien, y entonces aquí trajimos ejemplos.
Y concretamente, entonces, ¿qué nos recomiendas, Melania? Vamos uno a uno. Ok, el ajo, eso es súper utilizado, a todos nos encanta muchísimo el ajo. Y el ajo, además de subir las defensas, tiene compuestos que se han demostrado que puede reducir, además de la presión arterial, el riesgo también de enfermedades coronarias. Entonces, ajo, lo que nosotros recomendamos como nutricionistas es unos 2 dientes de ajo al día, en la mañana. ¿En ayunas, Melania, o cómo los consumimos? Sí, es mejor en ayunas. Yo sé que huele un poquito fuerte, pero entonces lo que ahí les recomiendo es que se lo coman con un poquito de jugo de limón y verás que eso reduce muchísimo ese saborcito y ese olorcito a ajo. Se debería ser nuestro hábito 2 dientitos de ajo en la mañana. Como si fueran una pastilla. Muy bien. Ni siquiera hay que masticarlo, nada más se lo tragan. El doctor hace. Ok, vamos a ver si lo ponemos en práctica. ¿Qué más podríamos incorporar a nuestra dieta? Ok, la fibra. Es súper importante la ingesta de fibra. De nuevo, los carbohidratos son fundamentales para el organismo. El problema es que los estamos eligiendo refinados, o sea, panes blancos, galletas, en lugar de utilizar alimentos que nos aporten los carbohidratos con mucha fibra. Entonces, por ejemplo, las espinacas, arroz integral, pan integral, son alimentos que van a permitir que esa fibra nos ayude a regular nuestros niveles de colesterol en sangre, que es parte de los factores de riesgo que mencionaba ahora el doctor. Entonces, por ejemplo, tenemos espinacas. Entonces, a mí me encanta que coman espinacas, las pueden comer en un batido, además de que mejora muchísimo la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, es una muy buena idea, siempre vegetales verdes. Lo verde siempre es saludable. Bueno, es lo que ustedes nos dicen. Prácticamente, sí. Ahora, me encanta aguacate y pera. ¿Por qué estos dos elementos tenemos acá, estos dos alimentos? Bueno, a mí me gusta mucho como el plato en general porque en realidad esto puede montar una ensalada muy rica, primero que nada, ¿verdad? O sea, un poquito de aceite de oliva, que es también una grasa muy buena, con unos pasitos de ajo, el aguacate en pedacitos y la pera con las espinacas, es una ensalada espectacular. La pera es un ejemplo de fruta que es muy, muy benéfica porque en realidad nos puede ayudar porque tiene muy alto contenido de fibra. Entonces, eso quiere decir que entra el azúcar a la sangre de forma lenta y eso dificulta mucho que mi cuerpo vaya a reaccionar de una forma pues no adecuada. El aguacate es un ejemplo de grasa benéfica. Entonces, en lugar de utilizar grasas que son saturadas, que se pegan en las arterias, prácticamente lo que podemos elegir son grasas de origen vegetal. El aguacate es espectacular con eso. O sea, no descartemos, cambiemos por cosas más saludables. Exactamente. Esa es la recomendación. Exacto, exacto. Ahora, esta mesita por acá, Melania. Esta mesita es más como de suplementos y cositas que uno también puede agregar, porque la primera mesita era como de alimentos que podemos consumir típicamente y todos los tenemos en la casa. Esto ya es más como, por ejemplo, tés y cositas así que podemos hacer. Por ejemplo, a mí me encanta la cúrcuma. La cúrcuma es esta naranjadita que está acá. De colores característicos. Ajá, exacto. La curcumina se ha visto que es de lo más antiinflamatorio que existe en cuanto a productos naturales, y la inflamación es parte de los factores de riesgo fuertes para problemas cardiovasculares. Entonces, recomiendo muchísimo la cúrcuma. Pueden utilizar cúrcuma una cucharadita 3 veces al día y eso se puede hacer en té, en batidos. La pimienta activa la curcumina. Entonces, si van a hacer un picadillo o un arrocito, le pueden agregar la cúrcuma. ¿Y qué más tenemos ahí como para terminar esta mesita, Melania? Yo recomiendo muchísimo que consuman sorosí. El sorosí o Momordica carantia es una planta que ya hemos hecho alguna nota acá. ¿Es este que está acá. ¿Y cómo lo consumimos? Ese se puede hacer en té. Lo que pueden tratar de hacer es poner a hervir de 1 a 2 litros de agua y ya cuando el agua está hirviendo, entonces se apaga el fuego y se pone el té. Eso se deja en remojo unos 15 minutos y pueden tomar de media taza a 1/4 de taza en ayunas y antes de la cena. Lo ideal es acompañar estos tratamientos que son más de suplemento con un nutricionista y el médico para que podamos integrarnos y no hacer cosas equivocadas. Ahora, esta lo conseguimos facilito en el alguna sorosí, macrobiótica, en el mercado. En el mercado y digamos que en muchas fincas, porque es una planta que crece por todo lado. Ah, bueno, entonces es de fácil acceso. Súper, pero es hay muy que saber barato. identificarlo. Saber identificarlo y saber incorporarlo en la alimentación, porque nada más, por ejemplo, una persona que está anticoagulada tiene que tener mucho cuidado con qué es lo que consume natural. Entonces, por eso es importante complementarlo con el profesional de salud. Excelente. Bueno, hablando de profesional de salud, doctor, ¿usted qué recomienda a sus pacientes cuando llegan ya con las arterias bloqueadas? Y ellos le cuentan tal vez, bueno, doctor, yo como esto, o este es mi estilo de vida. Sí, bueno, interesante lo que mencionabas de las frutas. Por ejemplo, hay un estudio del año pasado que se llama el estudio PURE. Es un estudio europeo que mostró que la cantidad de fruta que uno consume pues, está relacionada con el desarrollo futuro de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, no sé, pero conozco algunos nutricionistas que le dicen, bueno, tiene que comerse 5 porciones de frutas. Y a veces no todo el mundo puede comerse 5 porciones de frutas. Esta gente
dividió por, digamos, cuánta cantidad de fruta consumía la gente y con solo 3 porciones de fruta al día es suficiente para prevención cardiovascular. Al igual que lo que se refiere a lo que mencionabas del aceite de oliva, hay un estudio muy interesante del gobierno español que le daban dieta mediterránea con aceite de oliva o dieta mediterránea más nueces, macadamia o almendras. Y esto redujo la incidencia de un infarto en un 40%. Ningún medicamento logra una reducción de un 40% en prevención primaria. Esto es algo muy, muy fuerte. De hecho, nunca se ha encontrado algo así. Y en prevención secundaria, cuando ya uno tuvo un evento cardíaco, pues también hay que mantener, por supuesto, un patrón de alimentación, como decía la compañera también. Pero bueno, doctor, entonces, fruta y aceite de oliva, nueces... Almendra y macadamias, 30 gramos. Bueno. 30 gramos logró una reducción de un 40% con dieta mediterránea. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahora, ya tenemos estamos abordando la alimentación y bien lo dijo el doctor al principio, movernos, hacer ejercicio. Así que para eso tenemos acá a nuestro entrenador Jeremy Soto que nos va a ayudar en esta materia. Así que si queremos movernos, aquí estamos los tres de una vez, Jeremy, para que nos ponga a hacer ejercicio. Claro. Muy buenos días, Jeremy. ¿Cuánto deberíamos movernos para evitar que nuestras arterias se bloqueen? Bueno, primero que todo, buenos días. Principalmente hay que moverse. Entonces hay que moverse lo más frecuente y lo más que yo pueda disfrutarlo día con día. Entonces en esta época de tanta felicidad, ¿verdad?, que viene la Navidad y todo, tenemos que aprovechar para salir de nuestras casas, para pasar tiempo con nuestros hijos, sobrinos, nietos, si tenemos mascotas, con mascotas, porque al final de cuentas lo que realmente necesitamos es movernos. Entonces, parte de la prevención, como hablamos, es tener claro que necesitamos de los 3 aspectos, ¿verdad? Siempre ojalá que cuando vayamos a comenzar una actividad física regular, tener la aprobación y la evaluación previa de un médico que me dé esa autorización. Y lo más importante es que yo comience a moverme día con día y que sea muy enfocado a cómo hacerlo de forma progresiva. Y es que, Jeremy, perdón que te interrumpa, pero es que a veces nos da miedo, nos dicen, bueno, es que estás un poquito arriba del colesterol, tener cuidado con la cantidad de ejercicio. ¿Cómo comenzamos cuando ya sabemos que nuestras arterias no están al 100%? ¿Cómo arrancamos el ejercicio? Claro, ese es muchas veces el miedo, ¿verdad? Entonces hay gente que como tiene, ya le dijeron que tal vez está con algún padecimiento, entonces cree que más bien eso los va a perjudicar. No, todo lo contrario. Lo más importante es ser progresivos. Progresivos me refiero, empiecen con poquito. O sea, yo no necesito hacer todo en una sola vez. Es como que yo no quiero comerme todos mis alimentos en una sentada, ni quiero tomarme todos los medicamentos en un día, ¿verdad? Sino que necesito dosis pequeñas y ojalá progresivas. Entonces yo comienzo moviéndome 10 minutos al día, es suficiente. 10 minutos al día puede ser una caminata, puede ser jugar con alguno de mis chiquitos, puede ser, no sé, mover los muebles de la casa y darles vuelta y cambiar todo el orden de los muebles. Y eso es una actividad que va a generar un gasto calórico importante. ¿Cómo sé yo si mi intensidad es moderada, suave, buena? Bueno, normalmente la forma más fácil de medir esto es mediante que yo pueda mantener una conversación. Jeremy, de hecho vos estás con algunos elementos de acá y me gustaría que nos pusieras a movernos. Démonos algún ejemplo concreto de qué podemos hacer en casa y aprovecho para preguntarle al doctor. Los pacientes que llegan a su consulta, doctor, ¿se mueven, hacen ejercicio o más bien son personas muy sedentarias? Bueno, nosotros tratamos de promover el ejercicio, por supuesto que es súper importante. Hay estudios que muestran que si uno permanece sentado más de 4 horas, aumenta el riesgo cardiovascular. Y lo que dice Jeremy es muy importante porque con solo 10 minutos es suficiente. O sea, hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo para media hora o 45 minutos. O sea, 10 minutos es mejor que no hacer nada. Por ejemplo, una vez escuché en una conferencia un speaker que decía, bueno, no tiene tiempo, cada vez que mande un mensaje de texto, hago una sentadilla. En promedio mandamos como 600 mensajes de texto en el día. Y 600 sentadillas, bueno, vos sabes. Con buena pierna y buena nalga, como quiere más de uno. Lo principal es, como te decía, que realmente nos movamos. Entonces, caminar y hacer cualquier actividad realmente es muy importante. Como decía el doc, 10 minutos y voy progresivo. Cada 2 semanas puedo agregar 5 minutos. Esto lo puedo hacer todos los días. Sí, ahora vamos a pasar a las opciones para el hogar. Yo traje 2 cosas. A ver. Entonces, traje un paño, que ahorita lo vamos a utilizar, y traje este cajoncito. Este cajoncito representa lo que podría ser una grada o lo que podría ser, no sé, una caja o inclusive una silla, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, una cosa muy importante, yo puedo empezar simplemente con un step up. Ya en otro momento habíamos hablado de esto y simplemente el subir y bajar. Entonces, yo subo y me bajo. ¿Qué tanto y qué tan rápido? Ok, eso
que yo pueda mantener una conversación con ustedes y hacerlo continuo, me va a dar una buena información o parámetro de que estoy haciéndolo bien. En el momento que yo comienzo a sentirme agitado y como que me falta el aire, esa es más o menos la intensidad que queremos mantener. Que no me falte el aire, que no pueda hablar, pero que pueda sentirme que la frecuencia respiratoria se subió. Y ese es un parámetro buenísimo. ¿Cuánto tiempo de eso, Jeremy, por ejemplo? Pues mira, hay dos opciones. Las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva dice que yo debo empezar de 10 a 20 minutos todos los días y que eventualmente puedo combinar esto con entrenamiento de resistencia. Resistencia, muchas veces la gente piensa que es peso. O sea, que necesito una mancuerna, o necesito una barra, o necesito una máquina. No. O sea, mi peso corporal representa una resistencia. Un paño puede representar una resistencia. ¿Cómo para usar ese paño, Jeremy? Para darnos un ejercicio así como... Entonces, por ejemplo, yo busco un pañito y para trabajar músculos un poco más grandes, lo que primero que voy a hacer es generar tensión sobre el paño. Entonces, si yo agarro mi paño y él está así, nada pasa. Pero si yo genero tensión sobre el paño y comienzo a querer romper ese paño, voy a comenzar a activar una gran cantidad de músculos en toda la cara posterior, o sea, en toda la espalda, los hombros y demás. Yo puedo con esto hacer 3 ejercicios muy básicos que van a contribuir mucho a la fuerza del tren superior, la estabilidad de la escápula y el hombro. Mantengo la tensión y lo que voy a hacer es levantar ese paño y tratar de llevarlo lo más arriba que yo pueda sobre mi cabeza sin que esto cause ningún problema, disconfort, dolor. Y mantengo la tensión, eso es muy importante. Si yo aflojo, ya ahí pierdo la tensión. Entonces esta es mi resistencia. Comienzo a bajarlo y llego de nuevo a la posición inicial. De esto puedo hacer 10 repeticiones. Buenísimo. ¿Y el que ibas a hacer con el cajoncito para que no se nos quede por fuera también? Claro, bueno, con este lo que íbamos a ejemplificar era lo que decía el doc, la sentadilla. Y esa es una recomendación que normalmente me gusta hacer y es, cada vez que yo me dé cuenta que estoy sentado por más de 15 minutos, levántese por lo menos 5 veces, porque necesito cambiar. Entonces, hay 2 opciones acá. Una opción es, me siento, trato de mantener mi pecho recto y como que estuviera en un disco de la cocina, o sea, como si estuviera caliente, no me voy a sentar del todo, sino que apenas lo siento y subo otra vez. Me aseguro que cada vez que suba, pare recto, apriete mis glúteos y vuelvo nuevamente. Ahora, puedo hacerlo y eso va a depender mucho de mi presión arterial también, pero puedo hacerlo mantenido. Y sostengo mi posición siempre y cuando mantenga una respiración fluida. Traten de no mantener el aire adentro, porque eso va a generar que mi presión arterial se levante y en muchos casos, si es una persona medicada o con ya previamente alguna recomendación médica, no es lo más conveniente. Perfecto. Jeremy, tenemos una consulta para el doctor, Adelante. Que es una mujer de 38 años. Ella dice que es muy, muy delgadita, pero tiene el colesterol y los triglicéridos por las nubes, altísimos. Sí, eso es muy común verlo. En realidad, hay gente, no sé si ustedes conocen gente que come puro, bueno, no sé, puro McDonald's, sí, pero comidas rápidas. Perdón, comidas rápidas, come muy mal, digamos, y tiene el colesterol totalmente normal. Y pasa lo contrario, que ustedes pueden ver a Jeremy, digamos, que asumo que come súper bien, y le sale el examen de colesterol y le sale 300 de colesterol. ¿Qué es esto? Es una cuestión genética. O sea, él produce colesterol. Es una cuestión hereditaria, pero afortunadamente para eso hay tratamientos. Entonces, muchas veces los pacientes no responden bien solo a estilos de vida. O sea, no van a responder solo a la nutrición o a ejercicio, sino que requieren ya un medicamento. Algo más. Entonces, ahí lo recomendable sería que se estudie porque, bueno, puede ser también que tenga una causa secundaria, digamos, el hipotiroidismo puede producir una relación de colesterol de este tipo, o que sea una cuestión ya genética. Pero sí habría que tratarla probablemente. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Jeremy, muchísimas gracias también a vos y muchas gracias a Melania por acompañarnos y por supuesto que este mensaje va a todos los televidentes que están ahí conectados a cuidar nuestras arterias y nuestro corazoncito de una manera integral como se lo presentamos hoy. Muchísimas gracias. Vamos con Ítalo.